Hermanos, les saludo en esta tarde a todos los hermanos, hermanas, a los amigos y amigas que estamos llegando a través de esta transmisión por medio del Facebook. Damos gracias a Dios por tener esta oportunidad de comunicarnos con ustedes en esta ocasión. Últimamente hemos tratado de estar predicando el martes y el miércoles. El lunes no lo estamos haciendo porque tenemos la reunión con los líderes en la iglesia. El jueves porque tenemos la célula. El viernes hay transmisión también, un culto especial que se transmite de los diferentes ministerios de la iglesia. Y el sábado no estamos transmitiendo, sino que el domingo sí lo hacemos, transmitimos el culto. Así que estamos tratando de predicar el día martes y el día miércoles a las 8 de la noche. Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y estamos esperando que se puedan unir con nosotros, hermanos y amigos de la iglesia, de las células. Les damos la bienvenida a todos los amigos y amigas de las células que atienden los diferentes hermanos, ¿verdad? De los diferentes sectores que atiende el hermano Pablo Vidales, la hermana Margarita López, que atiende el sector que atiende el hermano Alberto Madrigal, o la hermana Adriana Redondo, o la hermana Guadalupe Encinas, o que está atendiendo el hermano Julio Soberanes, y la hermana Lucho Lico. Todos los sectores que están siendo atendidos, ¿verdad? Ahí hay diferentes líderes que están haciendo sus células. Saludo a todos los líderes, deseando que Dios los bendiga. Saludo a todos los asistentes de las células que están haciendo el trabajo, que están compartiendo el evangelio, que están alimentando espiritualmente a las familias a través de las reuniones en los hogares. A todos ustedes los saludamos, deseando que no desmayen en el trabajo, continúen en el trabajo de atender a los hermanos a través de las reuniones en los hogares. Entonces, a todos ustedes les damos la bienvenida, líderes de células, asistentes, a los hermanos de los diferentes ministerios de alabanza, a los hermanos ujieres, a los hermanos de intercesión, de oración, a los hermanos que realizan diferentes trabajos educativos en la iglesia, escuela infantil, etcétera. A todos ustedes los saludamos en el nombre de Jesucristo, y también a los amigos y amigas que nos acompañan, ¿verdad? Que están relacionados con la iglesia a través de las amistades de los hermanos, y que algún hermano les ha recomendado que estén con nosotros, que los han invitado a este momento. Les damos a todos ustedes la bienvenida en el nombre de Jesucristo. Estoy diciendo estas palabras introductorias para darles oportunidad a que se unan con nosotros aquellos que van a tener este espacio de tiempo de reflexión en la Biblia. Y para ello voy a leer enseguida en el Evangelio según San Lucas. Voy a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, en el versículo 49. Y bueno, es un versículo que nos habla una palabra acerca de uno de los propósitos del Señor Jesucristo. Dice así estos versículos: fuego vine a echar en la tierra, y ¿qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. De aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Bien, este
estos versículos nos hablan de que Jesús es motivo de división. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, es motivo de división en las familias. Y es interesante considerar esto, que cómo es que Jesús es motivo de división, cómo es que Jesús viene a causar división en los matrimonios, en las familias. Y para ello tenemos que entender por qué se da esto, cómo es que esto es producto de la presencia de Jesucristo, la presencia de Jesús, el Hijo de Dios, en las familias. Los invito a orar para pedir a Dios que nos guíe a través de esta reflexión. Poderoso Dios, creador del cielo y de la tierra, tú, Señor, que hiciste todas las cosas, nos encomendamos a ti. Te ruego tu bendición para los amigos y amigas que están escuchándonos a través de esta transmisión, a los hermanos de la iglesia, a las hermanas de la iglesia. Te ruego, Señor, que bendigas nuestras vidas y que podamos, al escudriñar esta escritura, que podamos tener nosotros edificación para nuestras vidas, que podamos nosotros fortalecer nuestra fe y nuestra convicción, y que podamos entender lo que sucede a nuestro alrededor, que podamos entender lo que se da en nuestras familias, y también lo que ocurre con motivo de seguirte. Te rogamos pues tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Es interesante pensar si la idea de Jesucristo es una idea de paz, pero Él quiere que tengamos paz para con Dios. Él es el motivo de nuestra paz, es la paz en nuestro corazón, es la paz interior. Él viene a traernos una reconciliación con el Padre, nos lleva a que lo que nos separa del Todopoderoso, la barrera que está en medio de nuestra comunión con el Dios Todopoderoso, Él nos reconcilia con el Padre, trayendo perdón a nuestros pecados, borrando nuestros pecados, quitando del medio la barrera que se interpone en nuestra relación con Dios, justificándonos y lavando nuestras culpas. Y esto provoca una limpia conciencia, esa purificación, esa reconciliación, esa liberación de nuestros pecados, de la culpabilidad y de una conciencia culpable, de una carga por causa del pecado. Eso trae una paz interior, nos hace sentir una comunión con el Dios Todopoderoso, y esto produce la paz que Jesucristo promete traer a nuestras vidas. Mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Pero esta escritura nos está diciendo que en las relaciones interpersonales, puede ser motivo de división, puede ser motivo de separación en el interior de una familia. Y aquí es importante para aquellos que están viviendo un momento difícil en sus vidas personales, familiares, o en la relación con sus parientes, con la suegra, con los suegros, con los tíos, con los primos, con los abuelos, ¿verdad? Los que están teniendo problemas de relación, cuando el motivo de esa separación, cuando el motivo de esos conflictos es la fe, cuando el motivo de esa separación, de esa división, es en quién creemos, y que por causa de la fe, por causa de convertirnos al Evangelio, por causa de seguir el llamado de Jesucristo, esto provoca
una actitud de rechazo, provoca una actitud del resto de la familia de desaire, de desprecio, de crítica, de persecución, de bullying, una actitud del resto de la familia de rechazo, entonces eso va a traer lógicamente un dolor intenso para aquel que está siguiendo a Jesucristo. La mujer que es menospreciada por el marido o el hijo que ha encontrado al Señor Jesucristo y es rechazado por sus padres o criticado por sus padres o perseguido por sus propios padres, o aquel matrimonio que se entregó al Señor, pero ya sus hijos siendo jóvenes o adultos, los critican o les rechazan o murmuran de ellos o se alejan de ellos como familia. Entonces esto trae una carga, trae un pesar, trae sufrimiento a aquel que está sirviendo al Señor Jesucristo, aquel que ha abrazado la fe, que ha abrazado la salvación con todo su corazón, aquel que se ha entregado con amor a Cristo Jesús. Entonces ahora está expuesto a ese rechazo. Esto todavía lo pudiéramos llevar a un plano un poquito más amplio, lo pudiéramos llevar fuera del círculo familiar, fuera del círculo de la familia nuclear, fuera del círculo de la familia extensa y llevarlo a las relaciones sociales, llevarlo al ambiente de trabajo, llevarlo al ambiente del vecindario, llevarlo al ambiente de los amigos, de los conocidos, del compadre, de la comadre, de los amigos de toda la vida. La actitud de ellos cuando alguien acepta a Jesucristo, la actitud de los compañeros de trabajo, la actitud de los vecinos, la actitud de los compañeros de parranda o de los compadres, cuando se ha aceptado, ese joven aceptó a Cristo, ese matrimonio aceptó al Señor Jesucristo, y entonces viene de parte de los demás, viene un rechazo, porque ellos no entienden, ellos no alcanzan a entender qué es lo que ha sucedido. Ellos solamente piensan que es una decisión de que la persona se dejó engañar, ellos piensan que la persona se dejó convencer por palabras, que alguien le lavó el cerebro, que alguien lo persuadió. Eso pueden pensar los familiares, eso pueden pensar los papás, o pueden pensar los hijos, o pueden pensar los tíos, o pueden pensar los vecinos, o los compañeros de escuela, o los compañeros de trabajo. Pueden pensar que alguien manipuló a la mente de aquella persona, que alguien lo persuadió, pero no alcanzan a entender porque no han experimentado un encuentro con Jesucristo, no han experimentado el llamamiento de Dios, no han experimentado la presencia personal de Dios, que va por encima de las palabras humanas, que va por encima de los razonamientos que se le pueden dar a una persona, sino que es algo interior, es algo que Dios mismo produce en el alma, que es algo que Dios mismo trae una transformación de pensamientos, que es Dios mismo el que hace una regeneración, es Dios mismo el que transforma los sentimientos de aquella persona y le da claridad para entender las escrituras, y que aquella mujer que ha sido llamada o que ha tenido el llamamiento de aquel hombre, lee las escrituras y Dios le habla a través del mensaje, que le queda claro, porque el Espíritu de Dios le permite tener entendimiento y se siente atraído hacia Dios, se siente atraído espiritualmente, se siente atraído a buscar una verdad espiritual, se siente atraído a tener una relación personal con el Dios que a través de los sentidos no lo percibimos, pero que espiritualmente Él se está manifestando y Él está hablando. Ese Dios viviente está tratando con nosotros. Entonces esto no lo entienden aquellos que no han pasado por esa experiencia, que no tienen esa vivencia, y para ellos les es locura, para ellos es un asunto incomprensible, es un lenguaje muy raro, es un lenguaje muy diferente, porque
porque lo que está hablando la palabra de Dios y la experiencia que se está teniendo personalmente con Dios es espiritual, es en el espíritu, es en el alma, es un trato de Dios con el hombre, con la mujer. Y como consecuencia, los que por muchos años han sido nuestro círculo social, los que son nuestra familia, al ver esa transformación, al ver ellos, para ellos es un fenómeno raro de entender y de explicar. Para ellos es locura, para ellos es enajenación, para ellos es manipulación, y ellos no pueden entender la obra que Dios está haciendo, la obra que Dios está operando. Por eso aquellos que son enemigos del evangelio, aquellos que son insensibles a la palabra de Dios, o que por sí mismos son perseguidores de la fe, ellos empiezan a tener una actitud de persecución, una actitud de rechazo, de ataque hacia los creyentes. Por eso la Escritura aquí nos está diciendo que Jesús es motivo de división. Fuego he venido a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Y estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, y la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y entonces, no te sorprenda, estimado hermano, no te sorprenda, estimado amigo, que te estás acercando, que estás sintiendo el llamamiento de Dios. No te sorprenda, no te agarren de sorpresa que sucedan estas cosas. Ni te deben de detener, no te debes de tener temor a que se presenten estas cosas. No debes de tener temor a ser rechazado. No debes de tener temor a preferir tener amistad con el mundo y estar enemistado con Dios. Por eso la Biblia habla de los valientes. Por eso la Biblia dice que al reino de los cielos se hace violencia y los valientes arrebatan. Los valientes se atreven a vivir por fe. Los valientes se atreven a aceptar el desafío que Jesucristo nos presenta. Si alguno quiere ser mi discípulo, dice el Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces el Señor Jesucristo nos está hablando de una decisión valiente, nos está hablando de un desafío fuerte, porque lo que el mundo nos va a presentar, el mundo se va a resistir a soltarnos y va a querer mantenernos atrapados con sus trucos, el mundo, la sociedad, los convencionalismos de este mundo, los intereses de este mundo, las motivaciones de este mundo. Es como una red entretejida que quiere impedir que nosotros salgamos de las tinieblas. Es una red entretejida que quiere impedir que nosotros nos liberemos espiritualmente y que podamos tener comunión con Dios. El mundo quiere que sigamos esclavizados, el mundo quiere que sigamos muertos espiritualmente, el mundo quiere que no tengamos esperanza de vida eterna, pero que le cumplamos al mundo, que le cumplamos a los intereses sociales, que le cumplamos a las amistades, a los amigos, a los conocidos, que sigamos viviendo conforme a lo que el mundo ofrece. Pero aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha recibido un llamamiento de parte de Dios, aquel que ha conocido a Jesucristo, aquel que ha conocido la palabra de vida eterna, que ha conocido al Hijo de Dios, aquel que sabe que Jesucristo es Dios manifestado en carne y que sus pecados le han sido perdonados, que está en vida nueva. Entonces, cuando se presentan estas luchas, cuando se presentan estas divisiones, no nos deben de sorprender, no deben de agarrarnos de sorpresa, sino que debemos de saber que el mismo Jesús nos está advirtiendo
Y por eso Él habla de que al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes arrebatan el reino de Dios. Y nos dice también que si alguno de nosotros quiere ser discípulo de Jesucristo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y tenemos que estar dispuestos a dejar las cosas que este mundo nos pueda ofrecer. Todo aquello que este mundo nos puede, con lo que nos puede retener, tenemos nosotros que estar dispuestos a dejar. Tenemos que estar dispuestos a renunciar. Por eso, ser un hijo de Dios, vivir en la vida cristiana, por este motivo, tener una vida en comunión con Dios, no es fácil. No es fácil humanamente. Por eso se necesita valor y se necesita saber que vamos a participar en muchas de las cosas que Jesús de Nazaret, Él experimentó. Jesús de Nazaret fue perseguido. Jesús de Nazaret, Él fue rechazado. Jesús de Nazaret, Él fue llevado a una condición de dolor. Fue incomprendido. Murmuraron de Él. Hablaron mal de Él. Entonces nosotros no podemos esperar que nos vaya mejor. Nosotros no podemos esperar que nosotros vayamos a ser aplaudidos o que nosotros vayamos a ser aceptados al 100%, sino que se van a presentar las luchas y las pruebas. Porque si hablamos de temas controvertidos, si hablamos de temas que ahorita son temas controvertidos, temas que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con la familia, si damos opinión de temas que tienen que ver con la honestidad, que tienen que ver con el matrimonio, que tienen que ver con la educación de los hijos, si hablamos de temas que tienen que ver con la manera de cuidar nuestros cuerpos, si damos una opinión cristiana, una opinión fundada en la Biblia acerca de la sexualidad, estos son temas controvertidos y la iglesia del Señor está siendo rechazada por estas convicciones. La iglesia del Señor está siendo rechazada. El cristiano puede en algún momento hasta ser perseguido, porque se puede considerar para muchos los que están en el extremo que rechazan los principios de santidad, de familia, de sexualidad, que nos menciona la palabra de Dios, lo que tiene que ver con la familia, el matrimonio, lo que tiene que ver con la formación de los hijos. Para ellos, para los que están en contra de los valores bíblicos, para ellos esto es anticuado, esto es irracional. Para ellos hasta pueden señalar que están en contra de los derechos humanos. Pero lo que está mencionando la Biblia es precisamente cuida con el más alto nivel la esencia de todos el bienestar que es para la persona, para el ser humano, porque es la voluntad del Creador, del que nos hizo, el que nos da el sustento, el que nos da la vida. Él nos hizo y creó el entorno para que el hombre fuera saludable, para que el hombre se desarrollara, para que pudiéramos nosotros en este mundo conocerlo a Él. Entonces pudiéramos decir, y todo lo que vemos alrededor, toda la maldad también la creó Dios, pudiera alguien pensar. Y entonces la respuesta es, todo lo que vemos alrededor son consecuencia de la desobediencia. Porque el mandamiento de Dios reprueba toda esa maldad que está alrededor. El mandamiento de Dios la reprueba toda esa maldad. El mandamiento de Dios no aprueba toda esa situación. Al contrario, Dios, respetando el libre albedrío del hombre, Dios ha respetado la decisión del hombre y lo invita, hace una invitación donde el hombre
voluntariamente, la mujer voluntariamente tiene la oportunidad de vivir en los mandamientos de Dios. Pero también el hombre es libre para voluntariamente llevar a cabo actos que puedan ser vergonzosos contra sí mismo y que puedan también ser actos de rebeldía delante de Dios. Pero Dios, respetando lo que Él ha establecido, el libre albedrío, Él nos deja que nosotros o sigamos el bien o sigamos el mal. Por eso Moisés le dijo al pueblo de Israel: hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Entonces muchos no quieren escoger la vida. Muchos prefieren la oscuridad que la luz. Muchos prefieren las tinieblas que la luz. Por eso también Jeremías dice: preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Mas ellos dijeron: no andaremos. Fíjese entonces cuál es la actitud de esa rebeldía interna. No quiero de Dios. Para muchos es: no quiero de Dios. Y la negación total es decir: no, Dios es una idea inventada, Dios no existe. Y entonces esa situación, esa condición es precisamente lo que el ser humano, esa situación es lo que hace que el ser humano se aleje de Dios y entre en esta condición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los creyentes? Usted, amigo, usted, amiga, hermano, hermana, no se sorprenda por estas luchas, no se sorprenda al ser probado, no se sorprenda al momento que venga el desafío. Arráiguese en Dios, afírmese en la fe en el Señor. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hazlo como Moisés, sostente viendo al invisible a través de la fe. El justo por la fe vivirá. Si esto, dice el Señor, hicieron del árbol verde, ¿qué no harán del árbol seco? Esto es para decir, si de Jesús, el árbol verde, en el que no encontraron defecto, lo quemaron, es figuradamente, esto es, le quitaron la vida, ¿qué no harán del árbol seco? ¿Qué no harán de una persona que tiene errores, que tiene defectos, que tiene debilidad? ¿Qué no harán con el árbol seco? Está diciendo que es más vulnerable a sufrir. Pero tengamos la firme confianza de la promesa del Señor. He aquí, yo estoy con vosotros, dice Jesús, hasta el fin. El Señor promete no dejarnos. El Señor Jesucristo promete no apartarse de nosotros. El Señor Jesucristo promete estarnos acompañando hasta el fin. Por lo tanto, no estás sola, no estás solo en tu caminar con Dios. Afírmate, y si hay luchas, si hay pruebas, grande va a ser la recompensa, grande va a ser el galardón. Si se presentan momentos de dificultad, no te sorprenda. Hay promesa de Dios también para la familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tu esposo se puede convertir. Tu esposa se puede convertir. Tus hijos pueden ser convertidos. Tus padres pueden ser convertidos. Tú eres el primero, tú eres alguien en tu casa, el medio por el que está llegando el evangelio de Dios a esta familia. Hay un plan de Dios para tu familia. Hay un plan de Dios también para tus tíos, para tus sobrinos, para tus hermanos, para tus padres, para tus nietos. Entonces conserva la esperanza, conserva la confianza. De momento aparece la división, pero confía. Ellos, si tú te convertiste, es porque tú eres la luz para tus familiares. Eres la luz para tus vecinos.
Eres la luz para tus compañeros estudiantes, eres la luz para tus compañeros en la empresa, en el lugar de trabajo. Tú eres el testimonio, tú eres, con tu vida, tú estás trayendo esperanza, tú estás dando un ejemplo de que Dios es real, de que se puede vivir una vida diferente. Con tu estilo de vida tú estás demostrando, con tu estilo de vida tú estás poniendo el ejemplo de que se puede tener comunión con Dios y que se puede tener victoria sobre las tentaciones de este mundo. Con esto finalizo este tema. Llego al final de este tema en el nombre del Señor para agradecer a Dios este momento. Y vamos a hacer una oración antes de que nos despidamos. Vamos a orar agradeciendo a Dios. Le agradezco a Dios que hayas estado con nosotros. Le agradezco a Dios que hayas escuchado y que esta palabra que fue dicha, esta reflexión, haya bendecido tu vida. Oremos. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por tu palabra. Te ruego por nuestra amiga, nuestro amigo. Te ruego, Señor, por los hermanos que se congregan en las células. Te ruego, Señor, por las familias. Bendice, fortalece, Señor, cada vida. Aquel que está pasando por una tentación, por una prueba, aquel que está pasando, Señor, por un momento de lucha espiritual, que se mantenga firme, que se mantenga fiel, que no claudique, que tiene llamamiento, que recuerde que tú has prometido estar con él, has prometido estar con ella hasta el final. Guárdale, Señor, con tu poder, defiéndele de todo mal y que tengamos convicción y compromiso y firmeza para mantenernos fieles, Señor, en la vocación de nuestro llamamiento. Te ruego pues bendición para su familia, para su matrimonio, para sus hijos, para su trabajo, para su negocio. Bendícele abundantemente, Dios del cielo, en el nombre de Jesucristo. Te presento a los enfermos, te pido sanidad para ellos. Te presento a José de Jesús Encinas Arévalo, Señor. Quita, Señor, todo mal de su cuerpo. Te presento a la hermana Anabel Morales, Dios mío. Te pido sanidad para ella en el nombre de Jesucristo. Y todos aquellos que están enfermos, Padre, te ruego que les sanes con tu poder. Te pido, Dios mío, que nos despidas en comunión. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. El día de mañana, si con la ayuda de Dios, estaremos transmitiendo a las 8 de la noche. Los esperamos el día de mañana con la ayuda del Señor. Y me despido de ustedes diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios les bendiga y les guarde.